Hola a todos, ¿cómo estáis? Feliz año, soy John Hernández y estamos aquí una vez más con el vídeo de noticias de inteligencia artificial, en el que en la próxima media hora voy a intentar poneros al día de todo lo que tiene que ver con las noticias relacionadas con este campo, para que nunca os quedéis atrás. Bien, esta semana evidentemente es semana de principio de año, lo que están haciendo es darnos definiciones de intenciones, como todos hacemos a primeros de año, pero también estamos en pleno CES 2025, ese evento en Estados Unidos donde se presentan un montón de novedades, sobre todo relacionadas con la electrónica, pero que evidentemente afectan mucho a la inteligencia artificial. Y en el vídeo de hoy os voy a explicar todo lo que ha presentado Jensen Huang de NVIDIA, que tiene tela. Pero vamos a empezar por lo más importante, y es la declaración de intenciones de OpenAI, de la gente tras ChatGPT, de su CEO Sam Altman, en un cambio de sentido de la dirección de lo que quiere hacer con la compañía. Y es muy importante porque la retórica en este caso tiene muchísimo valor. Lo ha hecho en un blog post en su blog personal, Sam Altman, y es un blog post que ha titulado Reflections. Sin ninguna duda, lo más importante de este blog está al final, donde Sam Altman dice lo siguiente. Estamos comenzando a dirigir nuestra atención más allá de eso, hacia la superinteligencia, en el verdadero sentido de la palabra. Amamos nuestros productos actuales, pero estamos aquí por un futuro glorioso. Con la superinteligencia podemos lograr cualquier cosa. Las herramientas superinteligentes podrían acelerar enormemente el descubrimiento científico y la innovación mucho más allá de lo que somos capaces de hacer por nuestra cuenta. Y a su vez, aumentar masivamente la abundancia y la prosperidad. Esto suena como ciencia ficción en este momento, e incluso un poco loco de hablarlo. Y está bien, ya hemos estado en esa posición antes y estamos cómodos con estar allí de nuevo. Estamos bastante seguros de que en los próximos años todos verán lo que nosotros vemos y entenderán que la necesidad de actuar con gran cuidado mientras seguimos maximizando los beneficios y la capacidad de empoderar ampliamente es extremadamente importante. Dadas las posibilidades de nuestro trabajo, OpenAI no puede ser una empresa normal. Como podéis ver, habla de la superinteligencia más que del AGI, que en el mismo artículo él dice anteriormente que ya saben cómo construirla. En 2025 vamos a ver los primeros agentes cambiando las empresas. Pues bien, básicamente lo que nos están diciendo es que están cambiando el rumbo de la empresa de construir la AGI, porque parece que ya están sabiendo cómo llegar a ello, al ASI. Y esos dos términos son muy importantes. Y según las propias definiciones de Sam Altman, en un artículo que le acaban de hacer aquí en Bloomberg, directamente una entrevista que le han hecho, donde ha hablado largo y tendido de toda su carrera en OpenAI de los últimos años, él define la AGI como aquella inteligencia artificial capaz de producir el trabajo de un humano cualificado, es decir, capaz de hacer el trabajo de cualquiera de nosotros. Pero en cambio define de la ASI, la superinteligencia artificial, de una forma muy diferente. En esta respuesta, él lo que dice es que la superinteligencia es básicamente el sistema que puede incrementar rápidamente en la evolución del descubrimiento científico que pasa en la Tierra. Está claro que esas dos definiciones son súper importantes y yo puedo entender que cambien todo su rumbo enfocado hacia el siguiente punto, y lo tienen bastante claro. Como veis, sus palabras yo creo que no dejan lugar a dudas. Además, visteis cómo Ilya Sutskever se fue de OpenAI para crear una empresa que apuntase directamente también a la superinteligencia artificial, con lo cual tenemos a uno de los tíos más listos del mundo y a una de las empresas más potentes con un claro cambio de objetivos, que en lugar de ir a por el AGI vayan a por el ASI. Esas definiciones, como digo, son muy importantes. Lo que yo no entiendo es cómo pueden quitarle relevancia a la AGI de esta forma, porque yo creo que el mayor impacto social lo vamos a obtener con esa AGI. Es cierto que la parte teórica, cuando pueda hacer el trabajo en un laboratorio costando miles de dólares, no va a hacer un cambio real en la sociedad, pero cuando esto esté implantado de una forma directa, y vais a ver que hoy en las noticias os voy a enseñar herramientas que han sacado que realmente pueden empezar a implantar este tipo de cosas, vamos a ver cómo esto va a cambiar completamente el mercado del empleo. Y creo que se infravalora muchísimo eso. Se habla muchísimo de a dónde nos va a llevar, de descubrimientos científicos, pero señores, por el camino tenemos una sociedad que tiene que sobrevivir a ello y veo muy complicado cómo vamos a gestionar los cambios laborales que nos van a venir. En cualquier caso, esas definiciones son muy importantes también para Microsoft porque, como os he explicado varias veces, en su contrato con OpenAI pierden los derechos sobre el producto cuando aparece la AGI, y como parece, pues esto es súper inminente porque Sam Altman está hablando muchísimo de ello. Pero se han filtrado unos documentos a través de The Information, el periódico digital, se han filtrado unos documentos del contrato que hay entre OpenAI y Microsoft. Técnicamente no han filtrado los documentos, pero nos han dicho lo que pone en ellos después de leerlos. Básicamente lo que define es que Microsoft le ha puesto un precio a la AGI desde hace tiempo y parece que está definido desde antes. Como sabéis, Microsoft invirtió
13.000 millones de dólares con OpenAI. Y parece que ya en 2023 Microsoft puso en esos contratos, junto con los inversores iniciales de OpenAI, que se declararía una AGI cuando se generasen 100.000 millones de beneficios para esos inversores. Es decir, había un claro price tag, una etiqueta de precio en lo que sería AGI y lo que no. Les da igual un poco cuáles son las características, vamos a hablar de tangibles, vamos a hablar de que haya un retorno de nuestra inversión y con lo cual Microsoft en eso se protegía. Evidentemente, él no querría cobrar esos 100.000 millones de dólares porque querría poder seguir teniendo el control sobre OpenAI, pero la realidad es que eso está marcado en el contrato. Al final, 100.000 millones de dólares es un puñetero dineral. Para que os hagáis una idea, es la cantidad de dinero que genera una empresa como Apple en un año. Con lo cual, hablamos de mucho dinero y a día de hoy OpenAI pierde dinero. Con lo cual, es muy complicado que lleguen a eso en 2025. Así que creo que el acuerdo con Microsoft va a seguir vigente. Además, ahora mismo OpenAI está intentando cambiar la estructura de la empresa y cuando cambie la estructura de la empresa, cambiará ese contrato también. Con lo cual, estoy seguro que Satya Nadella va a saber tirar el balón hacia adelante para seguir controlando parte de OpenAI. Si queréis más información, os dejo todos los enlaces de estos artículos en la descripción. El vídeo de esta semana está patrocinado por Hostinger, les conocéis bien porque hablamos habitualmente de ellos y es la mejor opción si queréis en este 2025 crearos una nueva página web o traeros la vuestra a un hosting mejor. Hostinger os ofrece hostings desde 2,49 al mes con un regalo de 3 meses extras actualmente. Y tiene dos tipos de planes, el plan Premium, que es el que sale más barato, y el de 3,29 que son apenas 80 céntimos más tan solo, ahora está más barato de lo habitual, en el que tenéis muchas más funciones y entre ellas las opciones de IA, porque lo que podéis hacer es generaros vuestra página web con IA. Hostinger, de todos modos, lo que os vende es el hosting, es decir, el alojamiento de la web, y podéis tanto traer una que ya tengáis, como meter un WordPress, como construiros una. Para comprarlo es muy sencillo, solo tenéis que darle aquí a elegir el plan, y si elegís el business, que os recomiendo por el tema de las funciones de IA, solo tenéis que elegir la cantidad de tiempo que queréis, 48, 24 o 12 meses. Si elegís 48 meses, el precio es el más bajo y os sale por 3,29 al mes, como os decía, y además os regalan 3 meses gratis, con lo cual, por 157 euros tendríais 48 meses de página web, pero os voy a dar un cupón de descuento adicional y si aquí ponéis inteligencia os va a dar un 10% más y al final os va a quedar aún más barato, en solo 142,13. Como os decía, con Hostinger os podéis hacer la web con IA o podéis meter un WordPress si queráis, lo que os dé la gana, que es muy sencillo. Pero si os hacéis una web con IA, queda tan fácil como esto. He hecho aquí una web de quesos, podéis mover los botones cuando queráis, podéis ver cómo queda en móvil y desplazar los botones para que en móvil se vean distintos y ella se ocupa de componerlo todo. Es súper sencillo y tenéis aquí básicamente un chatbot que os permite hablar con él y preguntarle cosas sobre inteligencia, sobre cómo hacer la web a través de una inteligencia artificial. Y además tenéis por aquí todas las herramientas de inteligencia artificial que podáis utilizar desde generar páginas, generar secciones, generar blogs, todo ello con IA de una forma muy sencilla. Como veis, Hostinger es la mejor opción que tenéis si queréis tener una página web para vuestro negocio, para vuestra marca personal o para vuestro hobby este 2025. Así que si queréis hacer una web tenéis el link en la descripción, acordaros de utilizar el código inteligencia y aprovechar la oferta que ahora está más barato que nunca. Bien, súper importante, Microsoft sigue con su declaración de intenciones. OpenAI no ha sido el único a través de Sam Altman, sino que también lo ha hecho Microsoft. Y Microsoft la declaración es un poco más tangible. Y es que han dicho que este año se van a gastar 80.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial. Tenéis este blog en que ellos han titulado La oportunidad de oro para la IA en América, es decir, para la IA americana, y básicamente en este caso lo escribe Brad Smith, que es el vicepresidente de Microsoft. Lo que nos cuenta es un poco cuál es su visión de lo que va a ser la IA y cuál es el camino que Microsoft va a seguir, pero la parte importante es simplemente la parte del dinero, donde están diciendo que se van a gastar 80.000 millones de dólares en montar infraestructura de inteligencia artificial. 80.000 millones de dólares es una auténtica salvajada de dinero. Recordar que aquí en Barcelona se anunció hace unas pocas semanas que el Supercomputing Center iba a recibir una inversión de la Unión Europea de 200 millones de dólares y Microsoft solo por sí mismo se va a gastar 80.000 millones. Podéis ver la diferencia y creo que está claro que va a ser difícil competir con los americanos en el mundo de la inteligencia artificial. Y no son solo los americanos, los chinos también. En este caso, ByteDance, la empresa tras TikTok, ha anunciado que va a hacer una inversión de 7.000 millones tan solo en Nvidia.
Lo tenéis en este artículo y básicamente dicen que eso, que le van a comprar 7.000 millones de dólares en chips a Nvidia el próximo año. Es curioso porque hay que tener en cuenta que ByteDance, que sería una empresa principalmente china, aunque tiene su filial americana, está capada por el acceso restringido que tiene Nvidia a venderle a China. Con lo cual esto está hablando de 7.000 millones solo en servidores externos, no en lo que hacen dentro de China. Así que imaginaros lo que puede suponer el total de inversión que va a hacer ByteDance, que es uno de los grandes jugadores de inteligencia artificial que hasta ahora ha estado desarrollando muchas herramientas, muchos papers y mucha ciencia, pero aún no lo ha productizado. Pero estoy seguro que en 2025 vamos a ver un gran impacto de ByteDance en el mundo de la inteligencia artificial al nivel que vemos con Microsoft, Google, Meta, OpenAI o Anthropic. En el artículo, por si os interesa, nos explica un poco cómo TikTok ha hecho la fórmula para alejarse de esas prohibiciones estadounidenses a la venta de chips de China, haciendo servidores externos o incluso alquilándolos, y que evidentemente van trabajando pues, con un palo en la rueda y eso les ha permitido avanzar más despacio. Es muy interesante leer el artículo, aunque lo tenéis en The Information, que es un periódico de pago. Quien está gastando dinero también en inteligencia artificial es España, porque presenta la ESIA, la primera agencia prácticamente del mundo de regulación de la inteligencia artificial, con más de 80 empleados de salario público. La verdad es que no tenemos prácticamente nada en el mundo de inteligencia artificial, pero vamos a tener la primera agencia para controlarlo. No tengo muy claro que ese sea el camino, no digo que sea malo, me encantaría que alguien de la ESIA viniese a mi podcast a contarnos cuáles son sus intenciones. Estaría encantadísimo de darles voz y escucharles para hablar de cuál es el camino. Pero en un país en que prácticamente no hay desarrollo de inteligencia artificial, excepto muy poquitas excepciones, como FreePic o Magnific, que están haciendo un trabajo increíble en la parte audiovisual, creo que intentar regularlo y poner este tipo de caminos no va a ser el mejor camino para ayudar a que avancemos en esta competición. La realidad es que la ESIA lo que va a hacer es intentar asegurarse que el AI Act se implante en España y funcione bien y se cumpla, con lo cual básicamente a partir de agosto va a ocuparse de sancionar a todas aquellas empresas que incumplan el AI Act, esa regulación europea de inteligencia artificial. Como digo, no sé si es el camino adecuado y me encantaría saber más sobre esto, con lo cual si alguno de los que me estáis viendo trabajáis en la ESIA o conocéis a alguien de los que están montando este tinglao, decirles que nos contacten y estaremos encantados de mostrar su visión, porque estoy seguro que alguna visión tienen que tener, porque no es normal montar una agencia con 80 personas sin tener claro cuál es el propósito de la misma. O igual, en política, eso es más normal de lo que querríamos. Bien, y vamos ahora con una de las noticias más importantes, que es la presentación de Jensen Huang, el CEO de Nvidia, en el CES 2025. Esto ha pasado literalmente hoy mismo en Estados Unidos, es decir, ayer, y básicamente lo que ha supuesto es que Jensen Huang haga una presentación de esas que hace de 2 horas en las que nos cuenta todo lo que tiene planeado para el año en inteligencia artificial. Y no es poco, la verdad es que es bastante bestia y vamos a intentar desgranar las más importantes porque realmente han presentado muchísimas cosas. La primera de todas es esta. Project Digits es un nuevo ordenador de alrededor de 1000 veces más potente de los ordenadores tradicionales, enfocado puramente a correr modelos de IA. Lleva 128 gigas de VRAM y básicamente está enfocado a todos aquellos que queréis trabajar con IA en local. Evidentemente no es un ordenador para ponerle Windows o iOS y trabajar en ofimática, es un ordenador muy orientado al trabajo con inteligencia artificial de alto rendimiento, pero la realidad es que lo están poniendo en un formato muy compacto, muy consumer, en el que montar un par de estos te permitiría mover prácticamente cualquier inteligencia artificial de forma local, y esto podría ser una explosión del open source y la inteligencia artificial en local en la mayoría de empresas del mundo, donde por privacidad quieren utilizar la IA de forma local, y hasta ahora era imposible porque los modelos de inteligencia artificial no eran posibles de correr en un ordenador de forma normal. Necesitamos unos servidores absolutamente increíbles. Pues bien, entre la parte en que estamos optimizando los modelos, como hemos visto últimamente, hemos visto ejemplos de esto en modelos mucho más pequeños como los de Phi de Microsoft o, por ejemplo, los de DeepSeek o Llama, podemos ver que esos modelos mucho más pequeños pueden correr en hardware más razonable, pero ese hardware seguía siendo inalcanzable para la mayoría de las empresas mortales, con lo cual Jensen Huang ha visto la oportunidad y ha montado una especie de servidor de inteligencia artificial doméstico, por decirlo de alguna forma, aunque va a seguir costando una pasta, que nos permitiría correr modelos bastante potentes teniendo en cuenta que ahora son más pequeños de lo que eran antes. Con lo cual, si queréis correr un modelo tipo GPT-4 Mini, por ejemplo, en vuestros ordenadores lo podéis hacer en este tipo de máquinas de una forma relativamente permisible.
Para que os hagáis una idea, los primeros reportes están poniendo a $3.000 estos pequeños ordenadores enfocados a inteligencia artificial que podrían mover modelos de hasta 200 billones de parámetros, 200.000 millones de parámetros en español. Eso es una barbaridad y realmente podéis ver en este artículo de The Verge, que os dejo en la descripción, todas las importancias sobre esto, pero realmente va a ser algo que va a cambiar el uso de la inteligencia artificial de forma local. En segundo lugar, nos han presentado Project Cosmos, un nuevo modelo de inteligencia artificial orientado principalmente al entrenamiento de robots y entre ellos a los coches autónomos. Se trata de un modelo entrenado en 20 millones de horas de movimientos reales de humanoides para que pueda reproducir el mundo de forma correcta. Es un modelo de vídeo, un generador de mundos, como sería Sora, pero enfocado en la perfección de la simulación del mundo para que los robots se puedan entrenar y luego desplegar en el mundo real. Esto va muy en línea de lo que Nvidia venía haciendo con Omniverse y ahora mismo con este nuevo modelo van a realmente cambiar la posibilidad de entrenar los robots, porque precisamente Jensen Huang nos ha dicho cuál es el camino que va a seguir la inteligencia artificial y este hombre siempre va un paso por delante. Como veis en este gráfico, Jensen nos dice un poco cuál ha sido el camino que ha ido siguiendo la inteligencia artificial y desde la inteligencia artificial generativa, que ha pasado sobre todo al marketing digital, content creation y muchas cosas más, hemos pasado o estamos pasando a la inteligencia artificial agéntica, es decir, aquella que ya puede empezar a hacer cosas, Customer Service, Pattern Care, Coding Assistant, etc. Pero que el siguiente paso, el siguiente nivel, es la IA física, es decir, los robots y evidentemente los coches autopilotados. Desde luego, sin ninguna duda, vamos a ver mucho de la robótica este 2025, aunque es el año de los agentes, os puedo asegurar que la robótica va a empezar a mostrarse de una forma clara. Vamos a empezar a ver los primeros multimillonarios que tengan sus robots habitualmente en casa, tipo los de Tesla o los de Figure, y evidentemente las empresas, como Configure ya nos hemos visto, instalándolos en BMW para empezar a hacer trabajo. 2025, sin ninguna duda, va a ser el año de los agentes, pero también de la robótica. Y Jensen Huang presentó una cosa más bastante importante, son las gráficas RTX de la serie 5000. Cuando ves esta imagen, una tarjeta gráfica doméstica como la 5090 por $2.000 puede parecer una locura, pero si lo analizáis bien, el tema está en que el rendimiento es muy bestia. Ahora mismo nos encontramos en que las 4090, que serían las tarjetas más potentes que tenemos a día de hoy y las que tenemos aquí para trabajar los modelos en locales de vídeo, de foto, etcétera, son tarjetas que equivalentemente a los nuevos modelos de la 5000, con una 5070 Ti podrías hacer ese rendimiento. Es decir, estamos hablando de que apenas por $750 tendríamos lo que a día de hoy nos ha costado cerca de $1.500 a la mayoría de los que tenemos una 4090, con lo cual podéis sacarle un rendimiento brutal a vuestro dinero con las nuevas gráficas de Nvidia. Si queréis gastaros un poquito más, y yo lo voy a hacer, vamos a comprar una 5090 y ver hasta dónde la podemos llevar y cómo mejora el rendimiento de nuestros procesos de IA en local. Todo lo que tiene que ver, evidentemente, también con edición de vídeo, videojuegos, etcétera, lo vais a poder explotar gracias a esas gráficas. Pero la realidad es que gastarse 2.000 pavos en una tarjeta gráfica cuando están anunciando estos ordenadores de 3.000 euros en mayo, que van a ser mucho más potentes para IA, no sé si tiene mucho sentido. Principalmente dependerá de vuestro uso, porque si queréis utilizar ese ordenador para algo más que para la IA, no os va a valer ese ordenador de 3.000 euros, que van a estar más enfocados a ser servidores de inteligencia artificial. Así que Nvidia, de nuevo, tiene productos para todos y estoy seguro que este año va a volver a petarlo y a seguir siendo el motor de la inteligencia artificial. Всем привет! Я снова рада вас видеть на своем канале, и мне безумно нравится то, что мы ведем этот прекрасный влог о моей жизни. Are you a broke beauty like me that loves to gamble but doesn't have this money? Then you have to download Cash Bash. This slot game has a super high payout. Y esto que acabáis de ver es un lip sync en toda regla, es decir, básicamente tenemos un vídeo de una persona hablando algo diferente, cogemos otro audio, se lo metemos a esa persona y la IA combina el vídeo con el audio moviendo los labios para que parezca que está diciendo las nuevas frases. Lo que habéis visto es el state of the art, es decir, lo mejor que hay en el mercado, pero es que es open source, lo ha publicado ByteDance, la empresa tras TikTok, y es un modelo con tan solo necesita 6,5 GB de VRAM para correr, con lo cual lo podéis utilizar en la mayoría de ordenadores con tarjetas gráficas relativamente mediocres para utilizar este modelo. Será más rápido o más lento dependiendo del nivel que tengáis de tarjeta gráfica, pero la realidad es que tenéis el código en su GitHub. Si no queréis tener que poneros en modo programador, instalaros todas las librerías, etcétera, podéis utilizarlo a través de uno de las empresas que os dan servicios online de computación, como por ejemplo Fal, que me habéis visto utilizarla varias veces y ya tiene este latency instalado para que podáis utilizarlo. Yo lo he probado con algunos vídeos de Sam Altman y Elon Musk con voces mías grabando con el micrófono y no he sido capaz de que funcione. No sé si porque
porque está capado por caras públicas, pero seguiremos probando porque esto lo encontré ayer mismo. Así que seguiremos probando y también lo instalaremos de forma local en nuestros ordenadores con IA para ver lo que se puede llegar a hacer, pero es muy interesante el uso comercial que esto va a tener de cara, por ejemplo, a traducir cursos, algo que nosotros hemos hecho hasta ahora utilizando Heygen y que podríamos hacer de forma local sin coste alguno utilizando esta nueva tecnología open source de ByteDance. Bien, y ojo con Google que viene fuerte. Esta pantallazo que estáis viendo aquí es de básicamente Gemini, que ahora nos dice que permite generaciones de audio y de imagen también dentro de Vertex AI. Vertex AI es la plataforma de desarrolladores de Google y en este caso pues es para programadores, pero ya han empezado a desplegar por ahí la modalidad del audio generado, no del audio de input, con la IA. Evidentemente es algo que habíamos visto con la voz avanzada, podemos hablar con ellos, con el proyecto Astra de Google, pero el hecho de que ahora las respuestas que le pedimos al modelo las pueda entregar en voz es algo bastante interesante que va a abrir casos de uso a punta pala. Así que Google viene ya fuerte, solo empezar el año empezando a presentar cosas y recordar que Google probablemente va a ser el protagonista de este enero cuando empiecen a desplegar los modelos de Gemini 2.0 más potentes que la versión Flash que ya nos han sacado. Pero es que además tenían otra carta guardada en la manga y es algo que me he encontrado de rebote trabajando en el día a día con mis aplicaciones de IA. Seguro que os sonará una aplicación que se llama NotebookLM. Es una aplicación que se hizo muy popular por poder hacer podcast a partir de documentos. Yo lo utilizo habitualmente para meterle papers o documentos que encuentro de IA y que quiero pues entender mejor y de esa forma puedo interactuar con ellos, hacerles preguntas, no tener que leerme un paper científico de 48 páginas, sino que directamente poder intentar hablar con la IA para que me haga resúmenes y me lo explique. Es realmente muy útil y para mí una de mis aplicaciones favoritas de inteligencia artificial sin ninguna duda. Pues bien, el otro día le estaba subiendo precisamente un documento sobre agentes de Google para a ver de qué iba el tema y tal, y me di cuenta que al subirle a la fuente me había subido el límite de 50 a 300 como los documentos PDFs, etcétera, que le puedo meter a esto para trabajar. Y luego me encontré con otro botón por aquí arriba que pone Analytics, en el que me dice que no hay analíticas, pero que puedo compartir este notebook con 4 usuarios más y a partir de ahí ver la actividad que ellos hacen sobre él. Es decir, podemos trabajar colectivamente sobre un mismo notebook. Esto es algo que no es extremadamente novedoso, lo habíamos visto en Pages de Microsoft, pero la realidad es que es una funcionalidad muy buena que no estaba. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Pues bien, resulta que Google ha añadido NotebookLM Pro, la versión que rumorearon que iban a salir para empresas, etcétera, dentro de los que tenemos una cuenta de Gemini Advanced, es decir, haciendo que los 20 euros de Gemini Advanced no solo te paguen por Gemini en sí y por Google One, que es toda la parte de tener más almacenamiento en la nube, etcétera, sino que también te incluyen NotebookLM Plus, que iba a ser de pago separado y parece que lo han incluido en las cuentas Gemini, haciendo que la propuesta de valor de Google sea cada vez más interesante y, como vengo diciendo mucho, vaya a ser probablemente uno de los grandes sucesores para OpenAI en todo lo que tiene que ver con el uso de la IA general para cualquier propósito. Bien, y una última hora en el CES también de Google han anunciado que van a meter Gemini en Google TV, con lo cual básicamente vais a poder pedirle a vuestra tele como una forma natural, con lenguaje natural, lo que queréis que haga. La demo se ve como algo así. Let's play a movie, or at least a preview of a movie. So I can say, hey Google, Jurassic Park, Dominion. Como veis, interactúa con el televisor como si fuese un LLM, como yo hablo con la voz avanzada de ChatGPT en mi móvil. Y eso es algo absolutamente increíble que va a cambiar muchísimo la experiencia de usuario a la hora de utilizar la IA y a la hora de utilizar nuestros dispositivos. Yo creo que el hecho de que lo que más me sorprende es que en 2025 aún no tengamos a Alexa o a Google Home o a Siri con una IA potente detrás que realmente rinda. Y entiendo que el problema no es tanto la interacción de voz, sino que después esa voz pueda tomar acciones, que para eso necesitas una agencia, que es lo que vamos a ver en 2025. Así que sin ninguna duda creo que 2025 va a ser el año en que también vamos a ver la IA integrada en muchos más dispositivos y que vamos a hablar con nuestros dispositivos, con vuestra lavadora, con vuestra tele, con vuestra nevera, vais a hablar directamente con voz natural y vais a pegar un grito y la tele va a poner la película que queráis poner. Yo soy más de pensar que todo esto se va a unificar y que yo voy a hablar con mi IA, o sea, ChatGPT o Gemini o lo que sea, y ella se va a ocupar de hablar con los electrodomésticos. Pero por ahora todas las marcas parece que quieren tener su funcionalidad y al final lo que tampoco podemos tener es que yo pegue un grito en casa y se encienda la lavadora, la tele y la nevera haga no sé qué y la tostadora se ponga a tostar. Pero tendrá poco sentido que cada uno tenga que recibir sus propios comandos y tendrá más lógica que yo hable con un agente y ese agente se ocupe de distribuir dentro de casa.
Y ojo con este paper de Microsoft sobre un tema médico que es interesante, pero no vamos a ver el contenido del paper, sino que hay una especie de filtración dentro de este paper que no estaba prevista y que nos ha dejado todos con la cara a cuadros. Fijaros que si nos vamos a la página 6 de este paper, vamos a llegar a esta parte donde nos habla de, pues como buen paper, de qué modelos han utilizado, cómo los han utilizado, etcétera, ¿no? Y esto es lo normal en este tipo de documentos científicos donde te dan datos para que puedas corroborar que la información que hay ahí tiene sentido, ¿no? Pues bien, en este caso lo que nos han hecho es filtrarnos los tamaños de los modelos LLM más utilizados habitualmente y hay sorpresas importantes. Si os fijáis por aquí nos habla de que utilizan Phi 3 7b, que utilizan Claude 3.5 Sonnet, que por ejemplo nos dicen que tiene 165.000 millones de parámetros, algo que no sabíamos, y otras historias, ¿no? Por ejemplo aquí nos habla de ChatGPT, que nos dice que GPT-4 tiene 1,76 trillones americanos de parámetros, que eso es algo que ya sabíamos, los 1,8 trillones famosos que se habían filtrado. Pero si os fijáis aquí debajo nos habla del Fast Model de OpenAI GPT-4 Mini, y aquí nos habla de que tiene 8.000 millones de parámetros, algo que no sabíamos hasta ahora. 8.000 millones de parámetros es un modelo muy pequeñito y yo al menos, y creo que la mayoría de la industria, no nos esperamos que ChatGPT-4 o Mini fuese así de pequeño. Recordad que GPT-4 o Mini es el modelo que utilizan todas las cuentas gratuitas y con lo cual tiene sentido que sea un modelo barato, pero no imaginábamos que fuese tan pequeño. Imaginábamos que era un modelo bastante más grande. En cualquier caso es lógico porque hemos visto últimamente cómo modelos de Microsoft con Phi, de Llama 3.370, etcétera, hacían modelos muy pequeños que rendían algo equivalente a GPT-4 o GPT-4 Mini, etcétera. Y eso era algo que nos estaba sorprendiendo muchísimo. Pero OpenAI de nuevo demuestra que están por delante desde hace más de 6 meses y que hace 6 meses que fueron capaces de minimizar el tamaño de un modelo y hacer algo tan bueno como el rendimiento de GPT-4 Mini de una forma muy pequeñita y que podría correr de una forma local en vuestros ordenadores. Con lo cual, desde luego, eso son grandes noticias porque nos muestran que ChatGPT no se ha dormido y que OpenAI sigue a la cabeza, porque si hace 6 meses ya tenían esto, que la gente ha empezado a publicar a partir de noviembre y diciembre, pues imaginaros dónde estarán a punto de lanzar ahora. Yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo que es muy probable que este año 2025 GPT-4 meta un salto hacia adelante para posicionarse de nuevo por delante de la competencia y que el único que me da la sensación de que puede competir con ellos es Gemini de Google. Pero vamos a verlo porque desde luego hay muchos jugadores cada vez más en este mundo de la inteligencia artificial. Si queréis más información sobre esto tenéis el paper en la descripción porque además también habla de los tamaños de O1 Mini, que son solo 100.000 millones de parámetros, y O1 entero, el preview, que son 300.000 millones de parámetros. Así que imaginaros lo que puede tener en parámetros el O3 de OpenAI. Y esta semana también se ha hecho viral que Meta tenía una serie de personajes de cuentas con inteligencia artificial en sus redes sociales, es decir, gente falsa que publicaba en redes sociales. Bien, para decir la verdad, estas cuentas no son de ahora, aunque se han hecho virales ahora mismo a través de otras noticias, pero vienen existiendo desde hace ya más de un año, ¿vale? Y esas cuentas estuvieron generadas dentro de la política habitual de Meta de ponerte, pues eso, personajes con los que puedes hablar a través de WhatsApp y personajes que puedes hablar en redes sociales. Se han hecho virales porque se han empezado a hacer algunos posts de estos personajes como si tuviesen una vida real. Y recuerdo en este caso a un personaje que lo que ha hecho es poner que había hecho una colecta de ropa para beneficencia. Evidentemente la sociedad se le ha tirado encima diciendo, ¿pero qué me estás contando? Que ni eso existe, ni lo has hecho, ni tú eres alguien que pueda hacer ese tipo de cosas. Con lo cual les han dado mucha caña hasta el punto de que Meta ha decidido retirar todos sus personajes de IA de sus redes sociales. Podéis verlo en esta noticia que tenemos por aquí, donde básicamente todos los perfiles de Instagram hechos por inteligencia artificial a través y de Facebook son retirados por la parte de Meta por la caña que le está dando la sociedad con esos personajes. Sinceramente, yo no entiendo muy bien la estrategia de Meta en esto, porque yo soy una persona que no utiliza redes sociales, aunque parezca mentira estando en YouTube, y la realidad es que solo utilizo Twitter y por trabajo, pero el resto de redes sociales me dan bastante alergia. Soy muy poco consumidor de Instagram, etcétera. No niego que alguna vez me pueda ver algún reel, pero intento evitarlos al máximo. Y en este caso le veo menos sentido aún si a la gente que sigues ni existen directamente y son IAs. No entiendo muy bien cuál es el propósito, pero desde luego no me voy a poner yo a intentar darle lecciones de cómo hacer redes sociales a la gente de Meta que saben un poquito más. Y os puedo asegurar que si Character AI, esa IA que nos permite hablar con personajes, es la segunda IA más utilizada del mundo, después de ChatGPT, es que desde luego eso funciona y da negocio. Así que seguramente eso va a ser lo que vamos a comernos y vamos a vivir en un mundo en que las redes sociales vamos a estar siguiendo a influencers que ni tan solo van a existir ni van a hacer las cosas que nos enseñan que hacen, lo cual me parece un absoluto despropósito.
Bien, para aquellos que seáis un poquito más técnicos, si os interese la parte de los modelos de razonamiento, como 1 o 3, y queráis ver cómo funcionan, una gente de China ha hecho un paper en que explican cuál es el formato para replicarlos, algo que hasta ahora pues no se sabía, pero que evidentemente DeepSeek había hecho con un modelo open source. Pero en este caso lo que nos proponen es cuál es el camino. Si os gusta esa parte de los modelos LLM y el razonamiento, os recomiendo que os leáis este paper, que es un poco técnico, pero está muy bien explicado de cómo funciona un modelo de razonamiento con inteligencia artificial. Y para todos aquellos que no seáis técnicos, también tengo deberes para vosotros, porque Google ha publicado un documento sobre los agentes. Los agentes van a ser lo más importante que va a cambiar vuestra vida en 2025, con lo cual creo que es importante que prestéis atención e intentéis entender de qué va y cómo os va a afectar, ¿vale? Este documento tiene 42 páginas, pero está muy bien explicado, es de lectura fácil, así que si queréis echarle un vistazo os lo recomiendo. Luego se pone un poco más técnico, pero la primera parte del documento es muy interesante. Como veis por aquí tenemos directamente ya la integración de Gemini en Chrome cuando abrimos un PDF y nos permite hacer funciones como hacer un resumen de él, etcétera, o preguntarle. Así que podéis utilizar esto si no queréis leeros el paper entero, o directamente podéis utilizar NotebookLM para coger este documento, subírselo y que os haga un pequeño podcast. Yo voy a intentar sacar tiempo y ver si puedo hacer un vídeo específico sobre este tema, porque me parece muy importante y creo que este documento de Google lo resume muy bien, pero hasta entonces os dejo el documento para que podáis informaros por vuestra cuenta. Hasta aquí las noticias de hoy. Si tenéis cualquier duda, dejad un comentario por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.